Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta primera sesión del segundo año del ciclo Full Frame, que para las personas que nos visitan por primera vez es un ciclo que organiza el colectivo Underfoto, al cual pertenezco en colaboración con el CENDEAC y con el apoyo del ICA. Lo primero que queremos, por supuesto, es dar las gracias al CENDEAC, sobre todo a su responsable, Javier Castro, y al ICA, y a su directora Marta López Briones, por hacer este tipo de eventos posibles. El ciclo Full Frame, en lo que consiste, es en un ciclo en el que intentamos atraer a autores jóvenes, fotógrafos y fotógrafas que son jóvenes pero ya están despuntando en el panorama nacional. Esto es así porque nos interesa muchas veces el formato de conferencia fotográfica. Es uno en el que un artista normalmente de una cierta edad viene y nos cuenta poco más o menos que sus grandes éxitos. A nosotros eso nos parece un formato interesante, pero apostamos más por autores que están al comienzo de su carrera y sobre todo que nos puedan contar no solo sus aciertos y sus grandes éxitos, sino también aquellos entresijos de su proceso creativo y aquellos proyectos que no les han salido del todo bien, porque nos parece que, sobre todo para la gente que está intentando iniciarse en este mundo, es como mucho más interesante y mucho más revelador. Hoy para mí es un placer tener a Rita Puigserra, que ha venido de Barcelona, la ha traído su padre, al cual le agradecemos mucho el hacer esto posible. Acaban prácticamente de llegar, aunque les ha dado tiempo a ver la catedral, lo cual está muy bien, o sea que ya han cumplido con el canon de lo que debe ser una visita a Murcia. Luego con una marinera ya estará todo solucionado. Como digo, Rita Puigserra es una fotógrafa de 33 años, ¿cumplidos ya? Cumplidos ya. Pero que ya, a pesar de su juventud, ya ha publicado un par de libros y para mí es un ejemplo muy bueno de lo que es el fotógrafo contemporáneo, de cómo muchas veces los fotógrafos contemporáneos afrontan su profesión. Se ven obligados por las circunstancias y también por cómo es el mundo hoy a ser como una suerte de hombres y mujeres orquesta que deben hacer como muchas cosas a la vez. El trabajo del fotógrafo y de la fotógrafa hoy en día no se limita a hacer fotos, que ya de por sí tiene una gran dificultad, sino que supone realizar encargos, colaborar con editoriales, hacer vídeos, plantear historias y un montón de cosas que creo que Rita es la persona adecuada para contarnos. Como nos gusta mucho empezar por el principio, lo que siempre le preguntamos a nuestros invitados es cómo llegó la fotografía a sus vidas, porque yo siempre digo que para mí la fotografía muchas veces es como un refugio de almas perdidas. Hay gente que cuando no sabe lo que hacer, hace fotografía. Luego hay muchas historias de cómo la gente llega a esto. Hay gente que tenía pues la típica cámara de pequeño o de pequeña. ¿Cuál fue tu caso? ¿Cómo llegaste tú a la fotografía? Yo empecé, ¿se me oye? ¿Hola? ¿Sí? Yo empecé tarde, como a los 23, 24 o así. O sea, no tenía la foto como algo que de joven había hecho. Tengo algunas fotos que había hecho de joven y así, algunas en que salía mi padre con la cabeza cortada, pero no era algo que hubiera empezado así de joven. Yo descubrí la fotografía cuando tenía un novio que se llamaba Dani Pujalte y él había estudiado Derecho, pero empezó a estudiar fotografía. Éramos pareja, vivíamos juntos y yo cada día cuando volvía de las clases que hacía, era un curso de 3 años, me contaba todo lo que habían hecho en clase. Incluso tenía un profesor que le gustaba muchísimo, que era Ramón Casanova, y lo grababan en clase y nos poníamos por la noche los audios para escuchar las clases y tal. O sea, que casi hiciste tú también el curso. Sí, claro, porque le ayudé a hacer todos los proyectos, no sé qué, revelábamos. Y entonces yo ahí empecé a ver que había algo de ahí que me estaba gustando mucho, pero al principio no me atrevía casi ni a pensarlo porque me parecía que era algo muy suyo. Yo trabajaba en el mundo editorial, en una editorial, y no me atrevía casi ni a decir que me estaba gustando mucho eso. Hasta que un día así con la boquita pequeña dije, creo que me gustaría apuntarme a un curso en un centro cívico para ver qué tal. Y ahí empecé. Empecé con un centro cívico, luego una escuela y sí. Uy, nos has traído porque siempre nos gusta mucho ver los primeros trabajos. Hay gente que no se atreve a enseñarlos, pero... Y
Tú me comentabas que prácticamente con este proyecto aprendiste a hacer fotos. Sí, sí, sí. Fue el primer proyecto que hice. Hice primero un curso en un centro cívico y luego empecé en el CFD. Y allí era un curso de 6 meses, creo, y teníamos que hacer un proyecto. Y hice el proyecto sobre mi abuela. No sé qué pasa. Hice el proyecto sobre mi abuela, bueno, mi abuela tenía aquí pues igual 98 años o así, era muy mayor, y vivía sola en una casa en Barcelona, en el Borne, y era una casa que había sido siempre como una casa súper bonita, no sé qué, pero que la casa con los años había ido como marchitando, un poco como ella, ¿no? Hay una frase de Gastón Bachelard que para mí era muy representativa del proyecto, que dice que la casa, aún más que el paisaje, es un estado de ánimo. Y para mí su casa la representaba a ella, entonces mi idea era como representarla a ella en su casa. Y a partir de todo esto representar como un sentimiento, ¿no? Y claro, yo no tenía mucha idea de hacer fotos, pero ella tenía mucha paciencia y también poca memoria, con lo cual podía pasarme mucho rato haciéndole fotos que no se quejaba, ¿no? Y entonces fue con ella que aprendí, ¿no? Me acuerdo cuando iba a revelar las primeras veces, no sé qué, que no habían salido bien, y repetir y repetir. Entonces fue como que gracias a su paciencia yo fui aprendiendo. Es un tema muchas veces recurrente. Supongo que en tu camino como profesora, porque Rita también es profesora, entre otras muchas cosas, hay mucha gente que cuando empieza a hacer fotografías como que hace esa mirada hacia la casa familiar o la casa de los abuelos, hacia cosas que están desapareciendo o a punto de desaparecer. Pero lo curioso, lo que pensaba cuando veía estas fotos, es que ya hay en ellas muchos elementos de lo que te define como fotógrafa, en cierto modo, ciertos colores, ciertos elementos que luego se repiten en tu trabajo. Cuando las ves ahora, cuando ya ha pasado un cierto tiempo, ¿qué piensas? Aparte de, por supuesto, la vinculación sentimental con el tema. Yo sí, claro, les tengo mucho cariño por la vinculación sentimental y porque es como mi primer proyecto, ¿no? Luego hay muchas fotos que no me gustan nada, la verdad. Las que está mi abuela sí, pero luego hay muchas que tampoco no es que no me digan nada, porque sí me dicen y porque recuerdo cuando las hice, pero que sí que les veo muchos fallos. Bueno. Si quieres, el trabajo también se presentó finalmente en forma de audiovisual y sí. Si quieres lo vemos. Vale.
que hemos visto es como el resultado final del proyecto que ella hizo cuando estaba estudiando en el CFD, en el Centro de Fotografía Documental de Barcelona, que es una escuela de Barcelona. Y ya entonces, siguiendo con tu trayectoria, de nuevo, las vivencias familiares y todo relacionado también con un proceso de formación era lo que iba a dar como vida a tu siguiente proyecto, Where Mimosa Bloom. ¿Puedes contarnos un poco cómo sucedió? Sí, Where Mimosa Bloom trata sobre mi madre, que falleció en 2008. Y yo, desde que ella falleció, siempre había pensado que quería hacer un libro. Siempre he tenido mucha vinculación con los libros, trabajar en el mundo editorial. Antes también me gustaba mucho escribir. Bueno, escribo, pero ahora ya no escribo mucho. Y siempre había pensado que quería hacer un libro sobre ella. Y hasta que un día se me ocurrió que igual lo que podía hacer era hacer como una... Soy hija única y cuando ella murió me quedé con todas sus cosas, que son estas cosas que tienes, que no quieres tirar, pero que tampoco sabes muy bien qué hacer con ellas. Van pasando los años y ahí están. Entonces pensé, podría hacer como un catálogo con todos sus objetos, fondo blanco, una cosa muy pura, muy limpia, y así tener como una maleta de los recuerdos con todos sus objetos, y estos objetos, no sé qué va a pasar con ellos, pero yo siempre tendré esto aquí. Pero luego pensé que igual solamente los objetos era algo como demasiado material y que faltaba allí como algo más humano, ¿no? Más personal. Y dije, ostras, pues podría hacer retratos también de las personas más importantes de su vida, ¿no? Familiares, amigos. Entonces luego se me ocurrió que igual dije, pero aquí, ¿dónde estoy yo? ¿No? Como estoy haciendo sus objetos, estoy haciendo retratos, pero no me estoy mostrando como yo en la relación que yo tengo con todo esto. Esto en realidad fue, el último punto, fue porque yo aquí estaba estudiando en el observatorio y estaba haciendo el curso de proyectos. Y desde el observatorio me insistieron mucho en que tenía que posicionarme yo de alguna manera y mostrarme yo, que si no, era como que me lo estaba mirando todo muy desde fuera y que ellos veían, que también es una opción, pero que ellos veían que no es lo que yo estaba queriendo hacer en realidad. Y entonces dije, bueno, pues aparte de los retratos y de los bodegones, podría hacer unas fotos que sean más personales, que sean unas fotos que representen más, como esta, por ejemplo, que representen más qué siento yo en relación a todo esto. Y al mismo tiempo que estaba estudiando en el observatorio, estaba haciendo un posgrado en IDEP de diseño gráfico. Y de proyecto final hice un libro. Entonces, como en el observatorio había hecho el proyecto y en el IDEP hice el libro, tenía la maqueta del libro, que luego presenté a Edición de Lic. Pero lo curioso es que, como dices, ese consejo que te dieron en el observatorio como que cambió realmente el rumbo del proyecto. A veces, muchas veces hablamos de hasta qué punto la influencia que tiene un profesor en un alumno le lleva por el camino que debe llevar o no. Y supongo que en tu faceta como profesor es una cosa que supongo que también te planteas. Sí. Y yo entiendo que no hay una respuesta, digamos, unificada para esas cosas, sino que es caso a caso. En tu caso te dijeron justo lo que necesitabas oír en el momento que necesitabas. Sí, me lo dijeron y me dijeron por activa y por pasiva. Yo recuerdo que aquel año lo pasaba fatal y llegaba a casa y casi lloraba porque me decían, es que no te vemos aquí, es que tú no estás. Y yo pensaba, pero ¿cómo que no estoy? Si me estoy dejando la piel con todo esto. Pero sí es verdad que yo no estaba como... Claro que estaba en cada foto, estaba en todo, pero no me estaba como mostrando. Y ellos insistieron mucho para que me mostrara y creo que realmente tenían razón. Y luego, finalmente, hubo el tema del texto. Que a todo esto, yo uno de estos días que me dijeron no te muestras, dije, ¿cómo que no me muestro? Y me puse a escribir como todo un texto que luego al final se incluyó al final del libro, pero que tuve muchas dudas porque allí me muestro con palabras y me muestro muchísimo y no me arrepiento para nada de que esté en el libro, pero sí es verdad que cuando nos dijeron de Edición de Lic que publicaban el libro, tuve muchas dudas porque dije, ostras, esto ahora, claro, yo al principio había hecho la maqueta esta como para regalarla a los amigos de mi madre, a mi familia, para tener yo el recuerdo, no pensaba que esto iba a leerse más allá, ¿no? Claro. Entonces fue como, ¿y ahora qué? Y lo que me planteaba más dudas no era tanto como que a mí me diera vergüenza mostrarme, sino cómo la gente se iba a sentir al entrar en todo esto, ¿no? Y por eso, en realidad, el libro empieza con un troquel en el que tú
vas descubriendo, ¿no?, como toda la familia, ¿no? Desde mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi madre, mi otra tía y al final estoy yo, ¿no? Entonces, esto para mí es como una manera de dejar entrar, ¿no? De decir, ostras, al lector, tú puedes entrar aquí, te vas entrando como gradualmente, ¿no? Como vas a entrar en esta historia porque estás invitado a entrar aquí. Claro. Sí, porque al final lo que consiguen, creo yo, los proyectos fotográficos interesantes es a través de vivencias muy específicas conseguir conectar con un público más amplio. Lo normal, por supuesto, al contrario de lo que era tu intención inicial, es que los lectores del libro no conocieran lógicamente a tu madre. Pero yo creo que a través de leer el libro, a mí me parece, y ya te lo he comentado alguna vez, que más que... A mí me parece que el libro habla muy bien, deja como una especie de hueco con la forma de tu madre, porque yo creo que ningún conjunto de fotografías habla de alguien, esté o no esté presente, pero sí que me parece que en el libro lo que se ve perfectamente es como el peso que ha dejado esa persona en las vidas de la gente que tenía alrededor. Exactamente. Y sí que, y respecto al anterior proyecto, sí que me parece que de repente como una evolución bastante grande de tu mirada y de los recursos que usas, porque ya vemos como cosas muy contemporáneas, no es solo fotografía directa, sino es como reapropiación de materiales, bodegones, fotos de diferentes fuentes, documentos y dibujos de tu madre, digamos que ya son como un montón de elementos que en realidad al principio creo que cuando ves el libro parecen muchos tipos de elementos, pero en realidad solo hay como 3 o 4 tipos de imágenes diferentes. Y hasta que uno ya entra en el ritmo del libro y comprende y poco a poco nos va seduciendo. Una cosa que siempre me llama mucho la atención de este proyecto es que me contaste que cuando lo tuviste y cuando ya te planteaste la idea de publicarlo, pues lo mandaste a las editoriales, no a las editoriales en las que te parecía que tenían más posibilidades, sino a las editoriales que te gustaban. O sea, tú diciendo, puestos a soñar, no voy a soñar con la editorial de mi pueblo, que también puede estar muy bien, sino voy a tirar a lo grande. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el tema de contactar con la editorial noruega que finalmente lo publicó? Eso fue porque una vez tuve la maqueta hecha para presentarla al proyecto final de la escuela donde estudiaba, hicimos un vídeo como de Half an Icebook, pero de la maqueta. Y luego fui a un photobook club en el CFD y Rafael Arocha, y yo enseñé la maqueta, no sé qué, porque era un día que se presentaban maquetas. Y Rafael Arocha me dijo, ostras, ¿te has planteado mandarlo a editoriales? Y dije, no, y me decía, ostras, pues podrías mandar, te voy a mandar una lista, porque yo no estaba nada metida en el mundo editorial del libro, del fotolibro, en realidad, nada. Y te voy a mandar una lista de editoriales, no sé qué, y lo pruebas. Y él me mandó una lista, y yo vi la lista y dije, bueno, pues voy a mirar a ver cuáles me gustan más y les voy a mandar el vídeo. Y mandé el vídeo, que creo que es una manera que también está bien, porque no estás mandando un PDF, estás mandando un vídeo, que es más fácil que la gente como le entre, ¿no? Como, y nada, y bueno, no sé si mandé como a 10 editoriales igual, algunas contestaron, muchas no, y solo ellos contestaron, y ya contestaron diciendo, ostras, hemos visto el vídeo, nos encanta, queremos ver el PDF, vamos a ponernos a hablar, ¿verdad? Y fue como un milagro, porque además casualmente se les había caído un libro que tenían planificado, y entonces fue como, teníamos que correr para hacerlo todo, era como vamos a imprimir en 2 meses. Y en plan, ¿cómo puede ser esto? Sí. Pero en el vídeo que les mandaste, ¿había alguna explicación adicional sobre el proyecto o solo estaba el vídeo? No, solo estaba el vídeo y yo explicaba en el mail, explicaba un poquito. Explicaba un poquito, como decía, si queréis saber más, si os interesa. Explicaba muy poco también porque tampoco quería como hacerme pesada, ¿no? Pensé, mira, igual van a leer mejor, más 3 líneas que toda una página. Y luego ya sí que les expliqué mejor. Sí. ¿El vídeo que tenemos aquí es del libro o de la maqueta? Es del libro. Vale. Pero no sé si es más interesante ver el de la maqueta, no lo sé. ¿Qué es el de la maqueta? El de la maqueta está colgado. Está en internet. Vale, vamos a intentarlo. Y se llama Mama. Vale, ¿está en tu web? No, en la web no. Pero se pone Rita Pizarra Mama, yo creo que es a Vimeo. Mira, aquí está. Vamos a ver el vídeo que sedujo a la editorial noruega.
Pues con este vídeo conseguiste que esta editorial confiara en tu trabajo, pero claro, eso siempre, lanzar un libro al mundo es una cosa y luego está la acogida que tenga. ¿Cuál fue la historia del libro? ¿Funcionó bien? Pues la verdad es que sí, funcionó muy bien, me escribió mucha gente, se hicieron muchas reseñas, exposiciones, o sea, sí, circuló mucho. La verdad es que sí tuvo una buena acogida, sí. Sorprendentemente para todos, pero sí. Bueno, el libro ya no se puede comprar. No, porque la editorial ha cerrado. Sí, vale, no sabía que había cerrado. Editorial, sí, pero no por culpa tuya. No, espero que no, vamos, pero sí, ya no... no lo sabes, claro. Ahora entiendo que no tuvieran noticias de ello hace tiempo. Entonces, este primer contacto, estudiando diseño gráfico y haciendo tu propia maqueta, que al final, aunque fuera un documento de trabajo, tenía mucha relación con el producto final, ¿te hizo tener o empezar a interesarte más por el mundo de los fotolibros y sus posibilidades para contar historias? Sí, o sea, lo que pasó aquí es que yo llevaba muchos años trabajando como editora en Planeta y entonces de repente descubro la fotografía y con la fotografía descubro el fotolibro, ¿no? Y ahí hago, wow, esto me está gustando mucho. Entonces cada vez como me interesaba menos lo que estaba haciendo y me estaba interesando más lo otro, ¿no? Y aquí tenía como una contradicción dentro, porque me veía ahí trabajando todo el día en la oficina y yo en realidad lo que quería era estar haciendo fotos y viendo libros y descubriendo libros de fotografía y así. Y entonces aquí fue cuando decidí, ya llegó un momento que dije, ostras, necesito tener tiempo para poder hacer esto. Y pedí una excedencia en la editorial y nos fuimos de viaje con Dani 6 meses a hacer un proyecto. Que al final es el proyecto que terminó en vuestro siguiente proyecto, que es Good Luck with the Future. Eso es, exacto. Pero que inicialmente era como más un deseo de explorar vagamente una serie de incertidumbres sobre el futuro, vuestro futuro y el futuro de todo lo que os rodeaba, y de poner como un poco de tierra de por medio de donde vivíais y de vuestras circunstancias y ver que erais al otro lado del mundo. Exactamente, sí, así empezó. Empezó como, estábamos en un momento también, ¿no? Como que casi íbamos a cumplir 30 años, que sin mucha pasta, sin mucho saber qué iba a ser de nosotros profesionalmente,
como pareja, en el mundo en general, como si vamos a poder hacer una familia, como qué va a ser de nosotros, ¿no? Y nos preguntábamos si toda esta incertidumbre que nosotros sentíamos y que nos generaba un poco de ansiedad, cómo la vivían en otros sitios del mundo gente de nuestra edad, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a parar un poco todo lo que estamos haciendo, vamos a hacer un proyecto sobre esto, y nos interesaba como, sobre todo, representar algo como la incertidumbre, ¿no? Como el futuro, o como aquello que va a pasar, que nos parecía como un reto muy interesante. Sí. Pero luego sí. Y nada, y eso hicimos, nos fuimos 6 meses, y durante los 6 meses estuvimos obsesionados con el tema, obsesionadísimos, o sea, solo hablábamos y pensábamos de esto y en esto, y leyendo mucho sobre el tema también, sobre, bueno, mucha bibliografía en relación al futuro, bueno, pues es que ya nos planteábamos el proyecto como algo súper abierto en el que podía entrar de todo, ¿no? Como desde cómo iban a ser las ciudades en el futuro hasta cómo íbamos a ser nosotros, como algo más personal también. Entonces lo que hacíamos mucho era muchos retratos a gente que íbamos conociendo, y les hacíamos también una pequeña entrevista. Esto se lo mandábamos luego, un cuestionario, ¿no? Que eran 3 preguntas en el que les mandábamos como si pensaban mucho en el futuro, qué sentían cuando pensaban en el futuro, y si pudieran saber su futuro, si querrían o no querrían y por qué. Y estuvimos 6 meses haciendo esto, hasta que volvimos a Barcelona y nos... A mitad de eso, a mitad del viaje, mandasteis la documentación para participar en la beca Fotopress de la Caixa. Exacto. Y os concedieron una de las becas. Sí, o sea, estuvimos todo el primer mes trabajando muchísimo ya antes de irnos habíamos hecho alguna foto. Luego estuvimos todo el primer mes de viaje trabajando mucho porque se acababa el plazo para pedir la beca. Pedimos la beca y cuando ya íbamos a volver, o sea, en el último mes de viaje, nos dijeron que nos habían dado la beca, lo cual fue pues, un sueño, la verdad, porque estábamos ya que no teníamos nada, o sea, que fue como, sí. Y luego al volver a Barcelona decidimos separarnos, nosotros quedamos muchos años juntos, entonces fue como un poco que el proyecto se hacía como una mise en abîme, ¿no? Que nosotros estábamos hablando del futuro y de repente veíamos que como lo único que teníamos más o menos claro, que era que nosotros estábamos juntos, esto también se truncaba de alguna manera, ¿no? Y entonces fue, bueno, ¿y ahora cómo le damos la vuelta a esto? ¿Seguimos con el proyecto? ¿No seguimos? ¿Qué hacemos? Pero teníamos que seguir, uno, porque queríamos seguir, porque ya lo teníamos muy avanzado y porque era algo que queríamos hacer, y 2, porque teníamos la beca de la casa y tampoco podíamos como dejarlo así. Es una curiosa combinación de circunstancias, como un tema que parte de algo personal, pero también como de una preocupación global, de repente se ve como completamente cambiado por unas circunstancias íntimas, y claro, todas esas cosas como que transpiran mucho yo creo que en la selección final de imágenes. Sí, sí. Y también porque, claro, cuando nosotros volvimos no teníamos el proyecto hecho, lo teníamos a la mitad. O sea, teníamos como una mitad hecha, nos quedaba toda otra mitad, ¿no? Entonces, claro, toda esta mitad ya está enfocada desde otra perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva pues, de la ruptura, del cómo nosotros, que nos estábamos planteando qué iba a pasar, estábamos tan preocupados por el futuro que nos estábamos olvidando de pensar en el presente y en lo que estaba pasando, y no estábamos viendo lo que estaba pasando en realidad porque estábamos allí y no estábamos aquí. Y esto al final es lo que intentamos plasmar en el proyecto y en el libro, ¿no? Un poco el dejar de pensar tanto y estar tan preocupado por lo que va a ser porque te olvidas de lo que está siendo. Claro. De hecho, en el libro, que es como bastante complejo, hay como un montón de imágenes muy metafóricas respecto al tiempo, a métodos de adivinar el futuro, de controlar el futuro, un montón de cosas como la luna, que tienen fases. Hay secuencias de 2 imágenes, pero que no están juntas en el libro, sino que hay un montón de pequeños juegos y como que se transmite todo momento la idea de que el futuro es una cosa que es inevitable pensar en ella, pero que no puede realmente asir del todo, y que de hecho quizá el intentar atraparlo, que creo que también es un poco lo que comentabas, es una cosa que en realidad no te ayuda de nada, sino que te puede despegar de lo que vives realmente, que es el presente. Exactamente, sí. Entonces, a ti, pasado ya un cierto tiempo, cuando ves estas imágenes, ¿qué piensas? O sea,
¿las contarías de otra manera? ¿Te parece que son más un reflejo de lo que pensabas en ese momento o las conclusiones a las que llega el proyecto son las que sigues teniendo tú ahora? Sí, no, yo creo que sí lo son, porque es que realmente nos machacamos mucho la cabeza para intentar ver realmente qué estábamos contando, qué queríamos contar, ser muy sinceros con nosotros mismos, es decir, vale, nos habíamos planteado que íbamos a hablar de cómo los jóvenes del mundo piensan y ahora de repente es que ya no estamos hablando de esto. Y nos costó mucho, ¿no? Decir, ostras, si teníamos todas las entrevistas, teníamos todos los retratos, esto iba a ser algo mucho más social y de repente se transformó en algo mucho más personal, ¿no? Pero como, pues vamos a ser sinceros, si ahora queremos hablar de esto, pues un proyecto puede mutar mientras tú lo estás haciendo, ¿no? Igual que vas mutando tú. Y al final, pues es otra cosa, no es lo que iba a ser, pero es otra cosa. Y yo estoy contenta con lo que es y sí me parece que las imágenes finalmente, porque hicimos o sea, la selección estuvimos como más de un año para hacer el libro, ¿eh? Sí, creo que casi 2 años hemos estado para hacer el libro. Y lo hemos hecho con unos diseñadores de Barcelona que se llaman Afer y al final el diseñador era como nuestro psicólogo, porque claro, era como que él estaba en medio, estamos ahí y no nos poníamos de acuerdo, que yo quiero el libro blanco, que yo lo quiero negro, que yo quiero no sé qué, que esta foto no, que esta no sé cuánto. Y al final era como, bueno, no sé, ha sido una manera también de... No sé muy bien cómo decirlo, pero ha sido una manera de entendernos, bueno, al menos para mí, de entenderme más a mí misma, ¿no? Con todo. ¿Tiene un punto de catarsis el proceso del libro para vosotros? Totalmente, sí. Que luego, en definitiva, el producto final es, hasta cierto punto, un libro hermético y hay un montón de claves que seguro que son más para vosotros que para un espectador, pero porque entiendo que vuestro ADN casi está como entrelazado en todas las imágenes. Totalmente. También lo que yo he descubierto es que, claro, al trabajar a dos, o sea, tienes que porque Volvimos a Bloom también lo había hecho con Dani en realidad, pero en realidad era mi proyecto, ¿no? Era mi madre, era mi proyecto, era mi libro, ¿no? Aquí, en cambio, hay que ceder mucho más. Cada uno tiene su manera de ser y su manera de contar. Yo igual soy mucho más abierta a la hora de contar y Dani es mucho más hermético. Entonces aquí teníamos que hacer como ¿sabes? Como que las piezas se unieran para poder contar todo lo que yo hubiese contado, pero sin contar tanto, porque, ¿no? Entonces es como, bueno, el ponerse de acuerdo. Y he aprendido mucho con esto, ¿no? Con el ceder también, sí. Pero ahora llega el punto de ser tú misma, o sea, exacto. No es que antes no lo fuera, sino que digamos de volar sola. No vamos a enseñar el vídeo del libro porque Rita ha traído ejemplares a la venta. Aquí hay un libro abierto para que lo podáis ver si queréis y es para no desvelaros todos los misterios del libro. Si alguien quiere leer, si queréis pasar que es el mío, no pasa nada. No tienes que firmar, por cierto. Y si queréis luego hay ejemplares a la venta que Rita os da muy amablemente. ¿Qué ha pasado después de Good Luck with the Future? Porque ahora, claro, ahora llegamos a la parte en la que a nosotros nos gustan las charlas, en la que hay como proyectos en los que todavía estás enfrascada, pero que no sabes muy bien cómo acometerlos. El primero del que nos hablas aquí es de Monte Olimpo. ¿Qué es Monte Olimpo? ¿O qué intenta ser? ¿O qué esperemos que sea? Pues la verdad es que muy claro no lo tengo. Bien. No lo tengo muy claro y por eso todavía, mira, es que es esto, o sea, no es nada todavía. Bueno, es mucho dentro, pero es como muy poco a nivel fotográfico, no tengo mucho. Siempre he tenido mucha fascinación por Grecia, por la cultura griega y por la mitología sobre todo. Y hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo en relación a la Odisea. Y entonces dije, bueno, pues haz algo sobre el Monte Olimpo, en relación a los dioses, en relación a... O sea, yo lo que quería sobre todo lo que quiero sobre todo es como relacionar pues los sentimientos siempre, ¿no? Como los sentimientos, las vivencias que caracterizan a los dioses del Olimpo, que son superhumanos, ¿no? Ponerlos en relación en la actualidad. Y entonces decidí irme al Monte Olimpo y no tenía muy claro la verdad lo que iba a hacer. Y había estado muchas veces en Grecia, pero no había estado nunca en el Monte Olimpo. Y fui ahora en enero. Y lo que pasó es que cuando llegué no pensaba que fuera a hacer todo el proyecto ahí, ni mucho menos. Era como una primera vista de qué pasaba allí.
Pero lo que pasó es que llegué allí llevaba como 2 semanas hablando con un guía porque me habían dicho que en enero tú no podías subir solo al Monte Olimpo porque está súper nevado, porque es peligroso, porque hay, ¿cómo se llama cuando se cae? Aludes. Sí, no, aludes. Aludes y tal. Bueno, total, que al final había hablado con muchos guías y ninguno quería subir al Monte Olimpo en enero, hasta que finalmente encontré a uno que me dijo que sí. Lo que pasó es que cuando llegué allí hacía tan mal tiempo que estaba todo cerrado y no se podía subir al Monte Olimpo. Total, que me quedé a los pies del Monte Olimpo, pero dijimos, bueno, pues vamos a subir a la montaña de al lado. Y desde la montaña de al lado podrás ver el Monte Olimpo. Entonces tuvimos un día para subir hasta arriba de la montaña de al lado y cuando llegamos a la montaña de al lado estaba así, el cielo, y no se veía nada del Monte Olimpo. Muy metafórico en realidad. La única foto que tengo que se ve el Monte Olimpo un poco es esta, la anterior. La única. Total, que él me recomendó, porque yo quería hacer algo en relación también a las nubes y las estrellas del Monte Olimpo. Pero estaba todo blanco, o sea, no había ni unas nubes así tampoco, como menos este día, pero que esto no es desde el Monte Olimpo, esto es desde la otra montaña. Y total, que tengo que volver en otros momentos del año, me gustaría volver ahora, en julio o así. ¿No crees que es un mensaje divino de los dioses que no quieren que hagas el proyecto? Esto es lo que me decía él, porque yo estaba como enfadada, casi, pero ¿cómo puede ser? No sé qué, me decía, a ver, es que ¿tú qué te piensas? ¿Que puedes controlar aquí la naturaleza? ¿Sabes? ¿Cómo va? Dije, bueno, pues es verdad que tendré que volver y volver y volver, me imagino. Es un tema muy interesante porque yo creo que la mitología, que al final, sobre todo la griega, que representa a los dioses como gente como nosotros, nos puede ayudar a contar historias nuestras, no de seres de otro tiempo. Sí. Vale, y luego hay un proyecto del que no hay imágenes, pero que es un proyecto al que llevas un tiempo dándole vueltas. Uh-huh. Y del que me has dicho que incluso es difícil hablar. Sí, vale. sí. ¿Qué proyecto es ese? ¿Cómo se llama? Este es un proyecto que todavía no tiene ni nombre y es un proyecto que hace mucho tiempo que tengo muchas ganas de hacer, pero que no sé muy bien cómo plantear, porque trata sobre algo que no sé muy bien cómo contar. Entonces y que no es que está claro. Y que además es algo que no sé si debe ser contado además, ¿no? Entonces es darle vueltas a esto, ¿no? Al cómo contar algo que no sabes si quiere ser contado, Bien. pero que al mismo tiempo sí quieres contar. Y entonces por eso de momento no hay nada. O sea, sí tengo cosas hechas, pero claro, de momento no puedo enseñar nada porque no tengo nada claro si lo que tengo hecho es lo que quiero, no es lo que quiero, pero sí me gustaría, o sea, sí sigo trabajando en él y sí me gustaría que al final acabara siendo un proyecto. Danos una pista de sobre qué va, si puedes. Es que no puedo. No. Esto es para que dentro de unos años te invitemos a dar otras charlas y nos lo cuentes, exacto, ¿verdad? Claro, exacto. Sí, ya no, pero no puedo porque justamente de eso va el proyecto, ¿no? Claro. Entonces, como... Bueno, pero es muy interesante porque ahora sobre todo hay hay muchas fotografías, muchos proyectos fotográficos contemporáneos que tratan como de fotografiar cosas que no se pueden fotografiar, con diferentes estrategias, y me parece que es como un reto muy interesante porque en la fotografía en su forma más básica es ponerte delante de algo que quieres que quede registrado, pero dar un paso más e intentar que a través de eso hablar de cosas de las que prácticamente son imposibles de saber o imposibles de hablar es muy interesante. A mí ya me tienes con eso, o sea. Sí. Vale. Luego hay un pequeño, esta imagen que se llama Why is the Sky Blue. Es un proyecto que me parece como muy interesante. Es algo que creo que es un intento de responder con fotografías a la pregunta de por qué el cielo es azul. Exactamente, eso es, sí. Sí, y de momento solamente tengo esta hecha, pero tengo un listado enorme de preguntas, de por qué el fuego es rojo por dentro y azul por fuera, muchas preguntas de cosas físicas. Y sí me gustaría seguirlo porque creo que es interesante. O sea, me parece como interesante y me gustaría como que fuera algo como muy, muy didáctico, ¿no? Que podría ser hasta un libro para niños pequeños, ¿no? Como con preguntas muy, muy, muy fáciles igual, pero que yo al menos no sé la respuesta, ¿no? Y que me parece interesante como responder. Es un proceso de investigación de
para responder a esas preguntas y, claro, para traducirlas a imágenes. Exacto. Supongo que habrá algunas que será realmente complicado. Pues de momento todas me parecen muy complicadas porque no he hecho ninguna más, pero Bueno. sí, esta fue la primera que hice y sí, quiero seguir con esto. Sí. Me parece muy interesante, la verdad. Uy. Vale, de esto tampoco nos vas a enseñar ninguna imagen, pero por otros motivos. No porque no existan imágenes, sino porque se inaugura dentro de muy poco. Pero Sí. cuéntanos qué es el proyecto TerraLab, que es un proyecto como muy ambicioso. Sí, TerraLab es un proyecto catalán que tuvo una beca de la Fundació Carulla, que es una fundación catalana, y entonces trata de reinterpretar el territorio catalán a través de la mirada de 20 fotógrafos y 10 artistas que no sean fotógrafos. Entonces, lo que hicieron los de TerraLab es convocaron una beca y se presentaba quien quería, con varias preguntas que tenías que responder sobre el territorio y así. Entonces, ellos luego escogían a 20 personas, a 20 fotógrafos, y los ponían en grupos de 2. A mí me pusieron con Salvi Danés, con quien yo no le conocía, nunca había trabajado con él. Y luego este grupo de 2, esta pareja, escogía a un artista que podía ser lo que tú quisieras. O sea, y nosotros lo hacemos con David Bastué, que es un artista multidisciplinar que trabaja mucho la arquitectura, la ingeniería y así. Entonces, aparte de ponerte con otro fotógrafo y de tú escoger a otro artista, ellos mismos te asignaban un territorio de Cataluña. Y a nosotros nos tocó el Delta del Ebre, que está totalmente al sur, y el Ampurdá, que está totalmente en el norte. Y tú puedes trabajar este territorio como tú quieras, esto ya es totalmente libre. Entonces nosotros lo que hemos hecho es investigar cómo el hombre ha dejado huella en estos paisajes, en el paisaje del Delta del Ebre y del Ampurdá, que además tienen en común que los dos les cruza un río. El Ter cruza el Ampurdá y el Ebro cruza el Delta del Ebre. Y por eso se llama Ibertísser, que es de Ebro y de Ter. Y es esto, cómo el hombre ha dejado huella en el paisaje, pues desde la prehistoria. O sea, hay fotos de cuevas, de dibujos en cuevas, hasta la actualidad, hasta un puente súper contemporáneo. ¿Y cómo ha sido el acercarte a un tema, el del paisaje, que aunque está presente en algunos de tus otros proyectos, o el paisaje o más bien el territorio, que hasta cierto punto era nuevo para ti? ¿Cómo ha sido ese proceso? A mí, la verdad es que al principio me costó un poco, porque era algo que yo nunca me había... Bueno, por lo que nunca me había interesado mucho, ¿no? Como el territorio no era uno de mis temas favoritos. A mí me gusta más como sí, lo íntimo. Sí, exactamente. Pero sí es verdad que la mitología siempre me ha interesado mucho y la arqueología también. Y entonces por aquí sí pude como tirar más, ¿no? Entonces también hay muchas fotos también de runas arqueológicas, de Ampurias, de runas arqueológicas. Y también, como lo hemos ligado mucho a la actualidad, como hablábamos, ¿no? Que es como un repaso de la huella hasta la actualidad, también aparece algo que yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de fotografiar y de integrar en un proyecto, pero que no sabía cómo, que son las esculturas estas de... No sé si por aquí hay, pero como por ejemplo ahí en la Ampurdá, por ejemplo, hay muchas tiendas de piedra artificial que venden. Bueno, ahora yo creo que mal venden, y que en su momento creo que estuvieron como mucho más de moda, tuvieron su auge, que venden pues desde nanitos, pero también venden como dioses de piedra artificial, ¿no? Y yo tenía mucha curiosidad con todo esto, pero no sabía tampoco muy bien cómo integrarlo en un proyecto. Y en este proyecto sí lo hemos integrado, hemos podido ir a una fábrica de estas, hemos hecho muchas fotos, sí. Y creo que, no sé, que al final ha quedado todo muy, muy redondo. Y también una cosa que hacía mucho tiempo que teníamos de hacer y hemos podido hacer con este proyecto es que tanto para el Delta del Ebre como para el Ampurdá cogimos un ultraligero y hicimos fotos desde el cielo. Sé que debe involucrar algo de volar. El proyecto, sí. ¿Y cómo ha sido trabajar con un fotógrafo como Salvi Danés, que también tiene como un universo muy propio, un ritmo y una manera de fotografiar que tan particular? ¿Ha sido complicado?
Ha sido muy fácil porque él es muy fácil y también porque los dos teníamos muy claro que esto era una cosa como muy, que la autoría daba muy igual, ¿no? Y que Claro. aquí estamos los dos abiertos. Entonces también David Bastue cogió como la posición esta como de estar como en medio y él era un poco el que cuando hacíamos los viajes nos decía, vale, ahora haremos fotos de aquí, nos dejaba como si fuera un poco el parque, ¿no? Como Era el profe. el patio del colegio. Ahora vais aquí todos a hacer fotos aquí. Y nos poníamos los dos de manera libre a hacer las fotos y la verdad es que ha sido súper fácil. Y luego hemos hecho un periódico y un libro, que el periódico sí va a estar impreso la semana que viene, el libro tardará más porque va con todos los libros del Sí. Terralab, pero en el periódico, por ejemplo, están las fotos mezcladas de manera que no tienes ni idea de qué fotos de hecho, quién. una cosa, el año pasado tuve oportunidad de ver una de las exposiciones de Terralab, la de Lourdes Basoli y Sí. Pladamun, y una de las cosas que me parece más interesante era que había como una especie de confusión deliberada, porque había algunas que decías, hombre, esto lo ha hecho Lourdes Basoli y estas las ha hecho Aleix, y luego me decían, no, hay muchas que te pueden parecer así, pero es justo al revés. ¿Eso crees que ha pasado también en vuestro caso? Pues igual no tanto. No, pues igual no tanto porque, no, sobre todo porque Salvi siempre hace blanco y negro, y yo hago color. Entonces aquí, o sea, es fácil saber de quién son si sabes esto del color y del blanco y negro, pero si no, en realidad podría solo es la única pista, digamos. Sí, exactamente, sí. Muy bien, pues a ver si conseguimos ver ese periódico pronto. Sí. Y has entrado, bueno, hace ya un tiempo en el territorio de los encargos. De eso de, claro, de que los proyectos personales son una cosa muy interesante y muy buena para el alma, pero digamos que el sustento económico es difícil obtenerlo de esa manera. Entonces, pues entiendo que el fotógrafo de hoy en día pues también tiene que hacer cosas que por encargo de otras personas. Lo que sí que me parece interesante es que en tus proyectos de encargo sí que creo que, al menos en los que he tenido ocasión de ver, sí que se conserva bastante tu identidad fotográfica. No sé, cuéntanos cómo te planteas lo de los encargos, cómo los consigues, porque sé que siempre es una preocupación y algo que en las charlas nadie se atreve a preguntar, pero siempre está, ¿cómo se ganan los fotógrafos la vida? Porque muchas veces no es de fotógrafos, pero tú consigues ganártela bastante de fotógrafa. De fotógrafa también con la trabajo por la revista Perdiz y también en el observatorio, pero tampoco hace tanto tiempo que yo me gano la vida como fotógrafa. Y esto, por ejemplo, es Alma. Alma es un proyecto de la obra social La Caixa, que tuve mucha suerte en realidad con esto, porque esto nos dan un trabajo de manera súper regular. Entonces es como un sustento bastante claro, ¿no? y estable. Y esto es un proyecto de la obra social La Caixa que se llama Alma, que, bueno, lo que nosotros hacemos como fotógrafos es que nosotros retratamos proyectos que están vinculados con la obra social La Caixa. Entonces, es muy interesante porque son proyectos sociales, entonces esto a mí, la verdad es que me da la vida mucho más que hacer algo de publicidad, y porque, por ejemplo, tuve la suerte de poder hacer una foto a Pedro Duque, ¿no? Que fue como un sueño. Fui allí a Madrid, al Centro Europeo del Espacio, no sé qué, y de otra manera igual no habría podido ir nunca. Y sí intento siempre, aquí también nos dan mucha libertad de retratar como queramos en realidad. Entonces, como intento hacerlo a mi manera, no, me sale hacerlo a mi manera, supongo, ¿no? No puede ser otra persona, de repente. No, y sí a veces que nos ciñen un poco más, cuesta, o al menos a mí me cuesta. Claro, ser solo una técnica cualificada que tiene que seguir un boceto al pie de la letra, eso te parece menos interesante. Sí, me parece menos interesante, pero ahora cuando lo decías, por ejemplo, estaba pensando que también he hecho mucha foto fija de videoclips y así, y de cortos, de películas y tal. Y creo que es una muy buena manera de empezar y de tener portfolio, porque tú ya tienes una cosa ya súper iluminada, con todos los personajes, con toda la historia hecha, no sé qué, no sé cuántos. Y esto al final sí que en realidad tampoco puedes poner tanto de ti, porque ya está todo hecho, pero sí es algo que me gusta mucho también. En este
bloque, digamos, son tus fotos de encargo. Ajá. Que trabajas para una agencia. Sí, empecé desde hace un año, me contactó un chico francés que montaba una agencia en Barcelona. Él había trabajado siempre en diferentes agencias de París, Londres, no sé qué, y venía a Barcelona y montaba una agencia y nos contactó a 6 fotógrafos y hace un año que empecé a trabajar con él. Y con él estoy haciendo y descubriendo más la publicidad, la moda y así. Y nada, llevo este año, estoy en ello. Y bueno, a mí personalmente me genera bastantes contradicciones todo esto. Entonces, intento siempre como encontrar un equilibrio con los proyectos personales. Pero también es muy difícil porque si estás trabajando no estás haciendo tus proyectos personales, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, me encuentro en un momento en el que digo, ostras, pues o lo del Monte Olimpo, o lo de las preguntas de la vida, o lo de que no se puede decir, pero como trabajan algo de esto, claro. Pero luego me encuentro que estoy tan apurada con los otros curros que no tengo tiempo para hacer esto. Bueno, esto es lo que nos pasa a todos, supongo. Claro, entiendo que equilibrar todas esas facetas es el auténtico reto y lo más Exacto, difícil. Pero al final es que te pasas todo el día, si quieres hacer todo, te pasas todo el día trabajando, ¿no? Claro. ¿Y cómo funciona esta agencia? ¿Ellos buscan los trabajos y te eligen a ti como fotógrafo, te proponen...? Sí, o sea, en realidad yo tengo un contrato con ellos que todos los trabajos que yo hago pasan por ellos. Vale. Ellos se quedan con un porcentaje, en mi caso es un 25%, que es mucho, porque en otras agencias se ve que es mucho menos, pero bueno, es el trato que yo llegué al principio y de momento en ello estamos. Pero se renegociará. Sí, no sé, ojalá. Y nada, eso sí, con ellos, pues ellos tienen sus contactos en el mundo de sobre todo es mucha publicidad y moda. Y me pasan trabajos y luego yo los trabajos que me llegan a mí, pues también se los paso a ellos. Y a ver, también tengo contradicciones con esto, porque por una parte creo que está muy bien, ¿no? La figura de la gente, que en teoría pues también te saca trabajo, te negocia sobre todo, que esto para mí es lo que más me cuesta, ¿no? El poder hablar de dinero y así. Pero por otra parte también cuando tienes un agente es como que, bueno, no es como, es que es alguien que te representa. Claro. Y para mí al menos lo que a mí me cuesta de todo esto es que yo entiendo que tú tienes que sentir, o sea, que tú tienes que verte muy reflejado en este agente. Claro. Entonces creo que es importante encontrar un agente con el que tú te entiendas súper bien y sepas que lo que va a decir y lo que va a proponer y lo que va a está en tu línea totalmente, ¿no? Entonces también estamos en ello, intentando encontrar el equilibrio con esto. Claro, entiendo Sí. que no es nada sencillo. No. Y como muchas veces hay estudiantes y gente que empieza que nos pregunta cómo meter cabeza en este mundo, nosotros siempre tenemos la sensación, viviendo en la periferia, de que estas son cosas que están como muy volcadas hacia las grandes capitales como Madrid o Barcelona. ¿Tú conoces, por ejemplo, a alguien que se dedique a esto no viviendo en lugares como Madrid o Barcelona? O sea, que viva de los encargos. Es una pregunta difícil, ya lo sé. Estoy pensando. Bueno, chicos, habrá que mudarse a Madrid o a Barcelona. Pero tampoco te pienses, ¿eh? No, porque me imagino que tampoco es el país de fantasía. No, estaba pensando y lo que me viene a la cabeza es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Mallorca y me he planteado muchas veces que me gustaría vivir en Mallorca, tengo muchos amigos de Mallorca y así. Y, por ejemplo, tengo una amiga realizadora que vivía conmigo en Barcelona y es mallorquina y se ha vuelto a vivir a Mallorca, donde se vive mucho mejor que en Barcelona, o al menos para maneras de entender la vida. Y ella, por ejemplo, lo que yo siempre le digo es, tú puedes hacerlo porque tú, si te sale un trabajo, es un trabajo igual, largo, o al menos de una semana, te compensa venir a Barcelona para hacer este trabajo. Pero yo, para hacer un encargo de Alma, de un día ir a hacer 2 fotos, no volaría de Mallorca a Barcelona para hacer esto, ¿no? Y mira que es una distancia corta. Sí, es una distancia corta, pero ya no vale la pena, ¿no? No vale la pena. En el mundo de la fotografía, o en el mundo de la fotografía como yo estoy ahora. No sé si en un futuro, ojalá, pero no me viene a la cabeza nadie que no lo sé. Tendría que pensar más. Pero a veces los encargos pueden conseguir, digamos, tener como un cariz muy interesante. Háblanos del vídeo que vamos a ver, de Index to Tears.
Esto es un encargo, esto en realidad es una editorial para una revista que se llama Bain, y de la agencia me encargaron que hiciera algo para una editorial para la revista. Entonces, como a mí la moda no es lo que más me interesa y es lo que os contaba, ¿no? que me genera todas estas contradicciones también, dije, ostras, pues voy a intentar... esto en realidad es un proyecto personal, y es un proyecto personal que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Y dije, pues igual podrías aprovechar y para el editorial hacer tu proyecto personal sobre por qué lloramos, sobre las lágrimas, de dónde vienen las lágrimas, cuánto lloramos. O sea, me interesaba hacer como un poco de investigación, algo científica sobre las lágrimas, que al final no ha acabado siendo tan así, pero me interesaba también hablar de las lágrimas, pues hablando de las lloranderas, que, bueno, aquí también hay, pero que en México, por ejemplo, cobran por llorar en los entierros, ¿no? O sea, hablar del llorar desde muchos puntos de vista, desde el niño al nacer hasta cuando tú te haces mayor y por ejemplo, como también vas perdiendo lágrimas, o sea, los ojos se te van secando según te vas haciendo mayor. Sí, y cada vez lloras menos. Entonces, como me interesaba tratar el tema del llorar desde diferentes perspectivas. Entonces, finalmente, claro, al ser un encargo, yo no tenía toda la libertad del mundo. Por ejemplo, yo quería incluir a chicos, no he podido incluir a chicos, solamente son chicas. Me interesaba hablar de diferentes edades. Aquí al final solamente podía hablar de unas edades y con un tipo de chicas muy concreto, porque si no, la ropa que les querían poner no les cabía. Entonces, claro, esto también me ha generado mucha contradicción, pero bueno, al final ha quedado una pieza que estoy contenta, pero sí veo que es un proyecto que yo quiero seguir trabajando. Hay muchas imágenes que he hecho para el editorial que creo que yo podré utilizar para mí también, o sea, para el proyecto personal, pero sí hay muchas que veo que no, y es algo que yo quiero seguir trabajando. Es curioso porque es como una especie de híbrido peculiar, porque, claro, entiendo que tienes que dar con el cliente adecuado que te permita plantear eso, que luego el resultado sea algo que tú puedas incorporar a un proyecto personal, no, puede alejarse mucho de lo que tú tenías en mente, pero bueno, a mí me parece interesante que sea como un acicate para seguir dedicándole tiempo a este proyecto. Exacto, y yo también me lo planteé, que esto creo que es interesante, como una manera de hacer muchas fotos del proyecto en un periodo breve de tiempo y así tener muchas fotos para poder, o al menos algunas, porque yo no tenía ninguna todavía, para poder pedir pues residencias o becas o no sé, tener algo al menos para poder plantear el proyecto y poder explicar que estaba haciendo esto para ver si de alguna manera encuentro financiación para ir a México a hacer las fotos de las lloranderas. Vamos a ver el vídeo. Las lágrimas son un 98% de agua. Nacen en las glándulas lagrimales, en la parte superior y externa del ojo, y se distribuyen por la superficie ocular. Tenemos 3 tipos. Las basales mantienen nuestro ojo lubricado, las reflejas surgen a partir de un estímulo externo, y las emocionales, que responden a estímulos internos. Cuando lloramos se produce una liberación de adrenalina y noradrenalina. Además, las lágrimas estimulan la producción de endorfinas, conocidas también como hormonas de la felicidad, un analgésico natural que alivia el dolor y mejora el estado de ánimo. Hacemos una media de entre 55 y más de 110 litros anuales. Son saladas porque nosotros mismos somos salados. Como humanos, somos los únicos seres vivos que lloramos. Lloramos porque somos humanos. Somos humanos porque lloramos. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, que seguro que tienen muchas cosas que consultar, y jugando un poco con el título de uno de tus proyectos, ¿dónde te ves en el futuro? Pues no lo sé, la verdad. ¿Dónde me veo? ¿Dónde? Bueno, en general, a todos los niveles. Mira, en realidad yo, si pudiera encontrar un equilibrio, esta es mi meta, encontrar el equilibrio entre ese, poder seguir haciendo lo que me gusta más personal y que me vayan saliendo proyectos también de los que pueda vivir. Así yo pues ya estaría feliz y contenta. Sí. Entiendo que el método para conseguirlo de momento pues es como la estrategia habitual de los fotógrafos de becas, residencias,
entiendo que es como un poco el circuito en el que todos nos movemos. Sí. Y que, bueno, que se sepa, no hay nada mejor inventado o todavía no lo hemos descubierto. Para poder ir avanzando, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que residencias no he hecho nunca ninguna y me gustaría mucho aplicar a residencias, me gustaría mucho poder estar unos meses centrada en un proyecto, ¿no? Sí. ¿Y qué consejo, dado que aunque tu trayectoria es corta pero ha sido bastante intensa, qué consejo darías a una persona que se inicia ahora en la fotografía? ¿Qué cosa te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti al empezar y no te dijeron? Bueno, o cualquier cosa, ¿no? Ahora, no. Pues no, yo creo que el ser uno mismo, o sea, el ser muy sincero con lo que uno hace, a mí al menos es algo que me tranquiliza mucho, sobre todo cuando tengo muchas dudas, ¿no? Es de, hostia, pero estás haciendo bien esto que estás haciendo, ¿te gusta, no te gusta? Al final digo, bueno, pero es lo que me ha salido a mí a hacer, no me sale de otra forma, y esto a mí me relaja. Y creo que es un buen consejo, porque creo que cuando tú eres sincero con lo que haces, quieres lo que haces, ¿no? Es como, al final es como un hijo tuyo, ¿no? Que dices, es que lo quiero porque no hay otra, ¿no? Claro. Pues este sería mi consejo. Es un buen consejo. ¿Alguna pregunta por el público? Siempre hay miedo a preguntar. ¿Quieres el micro? ¿Quieres el micro? Ay. La fácil, que lo que pasa es que no lo sé y me llama mucho la atención, ¿cuándo deja de llamarse el proyecto Mamá para llamarse Vuelve Hermosa? Cuando la editorial, ellos no me cambiaron muchas cosas del libro, la verdad, de la edición y así, muy poquitas fotos. Lo que sí cambiaron fue la cubierta y me dijeron que pensara un título. Y porque Mamá les parecía algo muy abierto, pero en realidad, mira, el libro de Nacho Carabia se llama Mamá y a mí me parece increíble, ¿no? Porque es muy sincero, ¿no? Sí. O sea, es que es mamá, ¿no? Pero no tenía otra, la verdad. Entonces, se llama Where Mimosa Bloom por una historia de que en el jardín de la casa donde yo vivía con mi madre había una mimosa, y una mimosa muy grande, que ya cuando mi madre vivía, cada vez estaba como más, se iba cayendo hacia el patio de al lado. Y cuando mi madre murió, al cabo de unos meses, como coincidencia, la mimosa acabó de ceder y tuvimos que cortarla y sacarla. Y para mí fue como algo muy simbólico, ¿no? De, pues, donde está la mimosa es donde estás tú, ¿no? Sí. Ellos me dijeron que quería que fuera como una frase de una canción o que fuera algo como un verso, que fuera... Este fue como su... Sí. Y la diferencia, la verdad, entre la maqueta, el vídeo que hemos visto de la maqueta y lo que es finalmente el libro, no ha cambiado mucho, lo cual me agradece, pero sí que hay esos pequeños toques y esos ciertos ajustes que al final hacen las editoriales que son muy agradables porque al final nosotros no los vemos. No, eso. Y estamos muy apegados también a algunas imágenes que dicen, no, esto no, o aquí falta un poco de algo, ¿no? Sí. Y la segunda pregunta, que es la más complicada, ¿podrías decirnos el motor o los motores que te empujan y te ayudan para seguir con los trabajos de autor? Porque los comerciales ya sabemos que son los que todos necesitamos para vivir, pero ¿cuál es si hay un motor o varios motores que te impulsan para seguir insistiendo y continuando con los proyectos de autor por lo difícil que son? Pues yo creo que es el gustazo que me da hacerlos, la verdad. O sea, como lo bien que me lo paso haciéndolo y lo bien que me lo paso haciendo las fotos y rompiéndome la cabeza y luego haciendo el libro. Y creo que es la felicidad que me da, porque creo que hay pocas cosas que me gusten tanto como hacer esto. Y yo me imagino que es por eso, porque si no, no lo entiendo, porque sí que es verdad que a veces es de tontos. Bueno, de tontos no, pero es como el machaque que uno se mete, ¿no? Sí. Mis amigos, por ejemplo, me lo dicen. Ya tienen una broma que es foto, 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 que es como todo el rato foto, 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 no hay otra cosa, ¿no? Y digo, ostras, pues sí, no sé, es lo que me mueve.
O sea, es un poco el placer de contar una historia, aunque sea a ti misma. Sí, pero a mí también, o sea, también me interesa el contarlo luego al mundo, ¿eh? O sea, sí que encuentro mucho placer también en mostrarla, sí. Primero encuentro el placer en ver cómo lo haré y luego una vez está hecho en qué bien que no sé, que voy a poder compartirlo, ¿no? Es el compartir. Claro. Sí. ¿Más preguntas? Uh-huh. ¿Crees que eso influye un poco en que ahora, cuando haces un cargo que no lleva tanto de personal, te pese más y quieran más hacer proyectos personales Yo no sé, o sea, yo creo que en realidad ellos insistían porque ellos sabían que en el fondo es lo que yo estaba tratando de hacer pero que no sabía cómo hacer. Entonces yo no sé si, o sea, en realidad creo que ellos lo que consiguieron era sacar algo que estaba allí, ¿no? Que al final yo creo que es lo que tenemos todos dentro, ¿no? Al final todos queremos, ¿no? Como, no sé, cuando tú quieres hacer algo, tú lo que estás haciendo es hablar de ti, aunque estés haciendo lo que estés haciendo, pero estás hablando desde ti, con lo cual estás hablando de ti. Si puedes mostrarte más o mostrarte menos, ¿no? Pero yo creo que no viene tanto porque ellos me insistieran, sino porque... Sí, pero la pregunta además, ¿qué relación hay entre que se quiere sacar algo de dentro Uh-huh. y las limitaciones que tiene un encargo? No me parece que hablar de algo que igual el encargo no te deja soltar o, por ejemplo, lo de las lágrimas que limitan a hablar Sí, realmente, o sea, yo me encuentro con muchas limitaciones y de alguna manera es un poco frustrante, ¿no? También, pero es que al final, claro, tienes que ceñirte a lo que te están pidiendo, porque al final es que es un encargo, te están pagando por ello y estás haciendo un trabajo para ellos, con lo cual, pero sí, a mí me gusta, yo creo que a todos, en realidad, pues ponerle tu mirada, que al final me parece inevitable, ¿no? No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, pero en realidad es como ahondando en eso que comentabas tú, de ese difícil equilibrio entre lo que uno quiere hacer, lo que tiene que hacer y cómo conseguir que esos dos extremos, que a veces están muy alejados, como que se vayan juntando, Sí. que es lo más complicado. Sí, y también creo que hay veces que intentamos juntarlos y que no hay ni que tratar de juntarlos, ¿no? Porque es como, porque también hago fotos que igual no las he traído aquí, pero también hago otras cosas, como por ejemplo he hecho ahora para una marca de ginebras y mezcales, que allí es que no había, o sea, seguro que tú y yo lo habríamos hecho diferente porque tenemos un ojo diferente, ¿no? Porque somos personas diferentes, pero no había mucho margen porque ya había unas referencias, había unos colores, había unas botellas y se tenía que poner la botella así y la otra así y tampoco, ¿no? Pero también si ya te lo tomas así de entrada es como, bueno, pues así voy a hacer lo mejor que pueda con todo mi amor, pero tampoco voy a poder poner tanto de mí Pero porque no queda mucho tuyo ahí. Exacto, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a terminar y no quiero terminar sin recordaros que este ciclo comienza hoy, pero tiene 4 sesiones más, que voy a mirar el móvil porque no me acuerdo de la fecha, pero les he hecho antes una foto al cartel. Bien. El 21 de junio, presentado por Pascual Martínez, viene el fotógrafo Álvaro Laiz. Por supuesto, os recomiendo todos. Meses de julio y agosto hacemos parón. Volvemos en septiembre, el 20 de septiembre, con la fotógrafa Bernardita Morelo, que conversará con nuestro compañero Agus Bres. El 25 de octubre, el fotógrafo gallego Jesús Madriñán hablará con nuestra compañera Pepa González, para culminar el 22 de noviembre con la visita de Jonás Bell y Rafael Trapiello. Por supuesto, no es necesario que os apuntéis esta fecha, toda la información va a estar en la web del CENDEAC, que este año, además, y les agradecemos, va a incluir como un pequeño resumen del trabajo y de la biografía de cada uno de los autores invitados.
Y nada, muchísimas gracias por la asistencia y lo dicho, si alguien quiere algún ejemplar de Good Luck with the Future o echarle un vistazo al libro de Where Mimosa Bloom, que Rita ha traído amablemente un ejemplar para verlo, estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias por venir. Gracias.